Llegué a un acuerdo con Suárez Lastra que antes de que se caliente para hablar de la sesión de diputados del otro día y que nos cuente algo de esa miserable escena que ocurrió, o los episodios que ocurrieron, antes que nada hubo un acto hoy de recuerdo a las elecciones que ganó Raúl Alfonsín. Exacto. Macri le inauguró una estatua a Perón, dice que Frondizi fue el mejor presidente de los argentinos y ahora le hace un acto a favor de Alfonsín. ¿Le viene todo bien? No, ¿Es un caradura? ¿Cómo es esto? Se va aproximando. Primero Perón, mejor Frondizi, mejor Alfonsín. Me parece que va creciendo Macri y sus opciones. No, la verdad que estuvo muy bien. El presidente estuvo muy generoso con Alfonsín. Hizo un rescate muy interesante de la figura de Alfonsín, de su liderazgo político. Es una buena idea hacer una muestra de los archivos presidenciales, que la gente sepa cómo trabajaban, había apuntes de Alfonsín. Alfonsín debe ser... Perón escribió algunas cosas que son ilegibles hoy. Si hoy se lee Conducción Política, es otro mundo, es otra época. Llamaría la atención a cualquier estudioso la falta... Tampoco hablaba mucho. No, porque si Frondizi escribió un par de libros interesantes antes de ser presidente, pero Alfonsín es de los presidentes contemporáneos el que más reflexión escrita ha dejado. Estado y sociedad, memoria política, son reflexiones donde él avanza, donde explica sus acciones de gobierno, sus contenidos, da una impronta muy interesante, y esta muestra es Alfonsín por Alfonsín. Habla Alfonsín. Todos los textos que explican momentos del gobierno de Alfonsín son las palabras con que Alfonsín define su gobierno. Me pareció muy interesante. Cuando fue esa elección, ¿no? 35 años atrás, sí. ¿Ustedes, la Junta Coordinadora, ya eran la cámpora de Alfonsín? No, nunca fuimos la cámpora. Pero, digamos, movilizar, sí, pero nosotros hacían, digamos. Nosotros somos hijos de la lucha, no del poder. Los de la cámpora son hijos del poder, hijos de la prebenda, del recurso. Nosotros fuimos en cana contra la dictadura, nosotros éramos militantes políticos, no éramos advenedizos del poder. Hay una diferencia fundamental entre la coordinadora y la cámpora. No, yo lo decía simplemente como un movimiento, no los quería comparar. No. Ahora, es curioso porque Raúl Alfonsín a Macri no lo quería. Lo imaginaba con esa especie de prejuicio que tenía él sobre lo que era el neoliberalismo, los empresarios demasiado exitosos. El gesto de Macri en ese aspecto sorprende, más allá de que deba tener algún tipo de pretensión política de quedar bien con alguno de sus socios. No, yo creo que Macri cambió mucho. Yo no sé qué pensaría... No debo decir esto porque siempre preguntan qué pensaría Alfonsín ahora y me incomoda y casi estaba empezando a decirlo y justo hoy cuando estamos recordando su triunfo. Pero a mí me parece que el que cambió fue Macri. Yo fui muy firme opositor a Macri. La mirada que Macri tenía de la política, que todo esto era fácil, que los políticos no entendían las cosas y que... Yo creo que Macri ha crecido enormemente, enormemente. Macri es un hombre con un criterio político, tiene una mirada muy interesante del país. Este presupuesto que jugara al equilibrio presupuestario pero fundado, después de algunos errores importantes, apostar a algo un poco la jugada de la que hablaba Broda hace un rato, ¿no? Me parece que es una jugada importante de un hombre que ha crecido mucho políticamente. Y la verdad que en ese crecimiento político hizo un reconocimiento muy importante a Alfonsín. ¿Quiénes faltaron hoy? No, ¿O debían haber estado? No, yo creo que yo vi mucha gente que estuvo muy cercana al gobierno de Alfonsín. Bueno, pero Moró faltó. Bueno, Moró no podía estar. Moró no podía estar, Moró ha sido muy agresivo. Con este a mí gobierno. me cuesta hablar de Moró porque es tanto lo que luchamos juntos en aquella época y antes, en la época de la dictadura, que yo tengo un aprecio por Moró un aprecio histórico. Compartimos muchas cosas muy buenas, pero el personaje de ayer en el Congreso, mostrando una foto que no tiene nada que ver con la realidad, acusando de represión salvaje cuando había habido una provocación infame de grupos violentos contra el Congreso de la Nación que deliberaba un presupuesto en nombre del pueblo argentino. Me parece que ese Morón no tenía lugar en un homenaje a Alfonsín. Antes de que sigamos con eso y te vayas entusiasmando, también faltó Carrió, ¿no? Bueno, Carrió tuvo sus polémicas con Alfonsín, tal vez no habrá querido incomodar. Ella
¿A quién? ¿A los radicales? En ¿O a general, Macri? no. Porque me dicen que Macri no la perdonó. ¿Vos qué sabés? ¿Qué sabés de eso? No, yo creo que son absolutamente funcionales el uno al otro, se agrega muchísimo. Yo creo que Macri le agrega mucho a Carrió y Carrió le agrega mucho a Macri. Y yo creo que Pero Carrió, ya no la va a invitar hay muchos radicales ya no la va a que invitar a comer. No le van a preparar las milanesas, me parece. Más temprano que tarde, diría el Che Guevara, yo creo que van a estar comiendo. Yo creo que van a estar comiendo juntos. Yo creo que sí, hay muchos radicales que están molestos. Carrió, que para mí le agrega muchísimo al gobierno y tiene una impronta que expresa mucho el radicalismo, esa impronta republicana furiosa, Bueno, ella corrupción, viene, digamos, eso expresa mucho el radicalismo, pero a veces es muy arbitraria y muy injusta con el radicalismo. Entonces hay muchos radicales que no la quieren. Pero, digamos, no pensemos en Carrió, hoy era el día de Alfonsín, el dirigente político más importante de la Argentina contemporánea, y se lo discuto a quien quiera. El más exitoso, 35 años, porque no solamente son 35 años, sino que nunca hubo 35 años seguidos de democracia, desde los años 30 para acá. Exacto. Nunca hubo 35 años seguidos de democracia. ¿Y esto también qué quiere decir? Que si nos va mal, es culpa nuestra. Pues la democracia no te resuelve el problema. La democracia hace que seamos No, pero nosotros con la los- democracia se come, con la medicina, la democracia se cuida, sí, claro, se medica. Sí, depende de lo que hagamos los que estamos gobernando. Entonces la democracia es lo que nos permite a nosotros hacer las cosas. No le echemos la culpa a la democracia. Somos los otros, los argentinos, que hace bastantes años venimos haciendo mal las cosas. Hablando de eso de los argentinos, ustedes tienen una sociedad con Macri. Vos, los radicales, Carrió y Macri. Sí. Ahora, ¿cómo es que se dividen tanto, se pelean, se objetan tanto? Primero porque no somos una coalición. Me gustaría que lo fuéramos y yo creo que para avanzar en el proceso de transformaciones que la Argentina requiere, en la que viene debemos ser una coalición. Yo creo que tanto Carrió como el radicalismo le agrega más al PRO en la constitución de Cambiemos de lo que originalmente el PRO pensaba. Para ponerlo en castellano, ¿qué es hacer una coalición? Hacer una coalición es acordar un camino, por ejemplo, los que tenemos más experiencia de gobierno y que trabajamos en las difíciles y que sabemos que los precios relativos desacomodados, si los acomodás vas contra la inflación, y estamos en una mesa de decisiones, podemos decir, muchachos, no digamos que vamos a bajar la inflación tan rápido si tenemos que recuperar las tarifas y el tipo de cambio. No existe. Macroeconómicamente no hay que ser Broda ni un premio Nobel de Economía, hay que ser un radical que gobernó para saber que eso no se puede. El radicalismo en el sistema de decisiones, en la mesa de decisiones más activo, tiene mucho que agregarle a un gobierno que está muy bien inspirado y que nosotros acompañamos y apoyamos en una alianza parlamentaria. Pero digamos que no es generoso en la participación. No es eso, no es eso. No digo en la participación, No. en la conversación. Bueno, sí, pero generoso pareciera una palabra que invitaría a decir que estamos buscando algo que no nos da. No me refiero a eso. Conversación, sistema de decisiones, a nosotros nos parece que el radicalismo está en condiciones de aportar miradas, experiencia, valores más intensamente. Se van haciendo, yo creo que en esta última etapa esto está sucediendo. A ver, Duhovne no es radical. ¿Cómo que propiamente, no? Trabajaba, digamos, le está pagaba afiliado. el sueldo a Naidenov. ¿Cómo que no? Lo que yo te quiero decir, un peronista diría, Duhovne es peronista. Los radicales decimos, no, si no está afiliado y no vino. Duhovne es un hombre que nos expresa mucho, que está con una mirada macroeconómica interesante, que está poniendo en orden las cosas, que está generando una forma de administrar la economía mejor que la que había antes. Vos no podés tener un banco central en un momento de crisis, ¿no? Si vos me decís en términos teóricos, banco central independiente, estamos de acuerdo. Cuando tenés una crisis estructural profunda, con tensiones como las que tenés, hay que alinear los tenés soldados. que tener un gabinete de mando mucho más firme, en una sola mesa, no este gobierno disperso que tuvo el gobierno de Macri, que a mi juicio fue un error de que concepción. tuvo y tiene todavía. No, ahora se ha concentrado mucho. Yo creo que hoy, precisamente, y por eso mencionaba a Duhovne, yo creo que Duhovne tiene una mirada macroeconómica y un despliegue de los propósitos del gobierno mucho más acentuado, más ¿Quién hubiera claro. pensado a su mes lo estaban echando? No, yo creo que fueron estentores.
pero me parece que lo que está proponiendo ahora, equilibrio fiscal, resolver el problema externo con el acuerdo con el fondo, y avanzar en una política de contención del sufrimiento social, lo que Mario Negri denomina el estrés social, con aumento del asistencialismo en este tramo. Yo creo como Broda que en el mes de diciembre vamos a estar dando señales de baja inflación y de reactivación de la economía. Dos preguntas antes de que te dé el vino y el angelito. Macri, candidato a presidente, María Eugenia Vidal, candidata a la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, candidato a jefe de gobierno en la capital federal. Y todo lo demás radicales, en Córdoba, en Formosa, en La Rioja, y no es por un problema de negocio, es porque así como... ¿Santa Fe? Y Santa Fe también es radicalismo. Porque por las mismas razones que Macri, que Vidal y que Rodríguez Larreta, en donde el radicalismo es la fuerza dominante principal, la que más tiene propuesta, desarrollo y representatividad, el PRO no puede jorobar. ¿Y con Lustó qué hacemos? Y Lustó tendrá que, es un recurso más, tendrá que definir qué quieren. Yo soy radical de la Ciudad de Buenos Aires, me encantaría que integrara el bloque, que estuviera más comprometido con Cambiemos, y es un recurso que hay que tratarlo bien, que hay que contenerlo y que puede jugar un papel, pero el radicalismo no puede estar al servicio de Lustó. Me encantaría que Lustó estuviera empapado de un proyecto radical. Te voy a dar el vino con una pregunta, en realidad con varias, pero hay una en particular. Vos fuiste jefe de gobierno de esta ciudad, alcalde, lo que fuese. Cuando eras chico, ¿eh? Cuando eras chico. ¿Qué ves de estas excentricidades que hace Rodríguez Larreta y de gastos posiblemente superfluos con el tema de las mascotas, el tema de las macetas, el tema de los semáforos? No quiero hablar de AUSA, no quiero hablar de las consultoras. No tienen nada para decir porque la verdad que no habla Carrió nada de eso. Pero tampoco ustedes, vos que estuviste en ese cargo. Yo en general tengo una mirada crítica de el volumen de lo que creció el Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Defensorías del Pueblo con 4 defensores adjuntos. Hay una estructura de gobierno enorme en la Ciudad de Buenos Aires, al margen de algunos temas de gestión. En los temas de gestión yo creo que está bien, a mí no me gusta, no es de Rodríguez Larreta, pero esta red expresa regional, sobre 36.000 millones, 36.000 millones de dólares de PPP, que gastemos 8.000 en meter los trenes por debajo de la Ciudad de Buenos Aires, pero me parece una excentricidad absoluta. Son varias. Pero en general creo que es un buen jefe de gobierno. Me parece que la Ciudad de Buenos Aires está bien gobernada, pero daría para hacer varios ajustes. En un momento de crisis hay cosas que pareciera que no debiéramos estar gastando en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, evitamos la calentura de él. Entendimos algo de lo que nos dijo y para otro día te voy a llamar para que hablemos exclusivamente de la capital. Con mucho gusto. ¿Es esto? Acá un marcador, el angelito, te doy el vino. Pues ahí yo hago uvas y un poquitito de uvas mías puede tener bueno. Algo le vendo a los alumnos. Yo también te voy a dar un libro. Yo te voy a dar un libro que me interesó mucho, que es La Nueva Historia Económica Argentina. Es un compilado de Roberto Cortés Conde y Gerardo de la Parrera, que tiene esta tendencia que ya viene a ser... Bueno, mi viejo, que leía mucho de economía, me hizo conocer muy de joven a este cubano que había escrito una historia económica argentina, que empezó una historiografía que miraba distinto a la economía, y me parece que esta compilación de autores que miran la economía desde hace ya 20 años, revisando los criterios con que la mal miramos en la Argentina, es una buena lectura que te va a entretener. Son distintos ensayitos cortos, interesantes, sobre distintos momentos de nuestro país. Bueno, te agradezco. Algún día lo vamos a traer a Roberto Cortés Conde, con quien debí haber comido la semana pasada, y también al hincha de Racing de La Poblera. En un minuto nomás, con alguien que vuelve a los medios, que es el caso de Ari Paluch, que, bueno, me parece que tiene algo para contarnos, por lo menos una perspectiva que los que estamos en el día a día durante estos meses no tuvimos, y que él, como la veía un poco más de afuera, nos puede iluminar. En un minuto. Gracias, Facundo.